Tener el tema de las emociones en el adulto mayor. Y es que este pasado domingo 28 de agosto se conmemora en México el Día de los Abuelos. Este día que es para concientizarnos y sensibilizarnos sobre esta etapa de la vida y sobre lo importante que es que todos sigamos y que estas personas pues sigan viviendo, teniendo calidad de vida y sobre todo emocionalmente también. Esto es importante porque muchas veces minimizamos este aspecto, así que el día de hoy vamos a tener este tema y si ustedes quieren opinar con nosotros, ya saben que las líneas de Canal 28 están siempre a su disposición, nos pueden marcar al 81 2020 8800 y ahí opinar con nosotros sobre este tema. Y bueno, pues para iniciar les traigo unos datos bien interesantes de los adultos mayores en México y es que cada vez son más los adultos mayores y seremos más con el paso de los años. En 2020, según el INEGI, residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total de nuestro país. También por cada 100 menores de 15 años hay 48 adultos mayores en promedio. En la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Colima y Yucatán se observan los índices más altos de envejecimiento, destacando la Ciudad de México con 90 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. 85% de las personas adultas mayores son independientes para realizar sus actividades de la vida diaria, gozan de salud y la mayoría aporta un ingreso económico a la familia. ¿Qué les parece estos datos que estamos viendo y que vimos ahorita en pantalla? Realmente, y es el tema del día de hoy, los adultos mayores cada vez son más activos, son más participadores en nuestra sociedad y en todos los aspectos, tanto económicamente, socialmente, y por eso hoy vamos a hablar, y ya está aquí con nosotros nuestra invitada con quien vamos a hablar sobre este tema, con la licenciada Gabriela Salazar Cavazos. Muy buenos días, licenciada Gabriela, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, ella es psicóloga especialista en el adulto mayor y bueno, pues datos bien interesantes, licenciada Gabriela, de estos adultos mayores, ¿no? Sí, así es. La verdad es que pues cada vez más hay adultos mayores que son más activos, que como dices tú, que cooperan más o que están más activos en la sociedad. Entonces, pues es maravilloso ver cómo el tema de las emociones se ha ido estableciendo como algo común, algo que se explora más, que ya no es un tabú, ¿no? Es algo muy interesante. Y esto es importante porque fíjate cómo, bueno, el tabú de las emociones yo creo que en todas las etapas de la vida, ¿no? Casi siempre nos cuesta mucho hablar de ellas, identificarlas, ¿no? Validarlas también. Pero yo creo que en el adulto mayor tenemos un tema bien importante y es que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida con nuestros abuelos, con nuestros tíos abuelos, con alguna persona mayor y decimos, ay no, es que ya está grande, ya está así, ya no le hagas caso y empezamos como a apartarlos y como a discriminarlos, podemos decir esto, Claro, ¿no? claro, así es. Es algo que sucede muy comúnmente, desafortunadamente, pues bueno, es algo que se está tratando de cambiar con el conocimiento, con esta cuestión de la inteligencia emocional, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Claro. Y creo que es algo que se puede seguir educando a la gente sobre cómo podemos apoyar en el tema de las emociones a los adultos mayores. Exacto. Ahora, licenciada Gabriela, me gustaría que empezáramos aquí a desarrollar como este tema un poquito desde la manera en que todo mundo, o sea, incluso jóvenes, aunque nos estemos apuntando en ese grupo de edad también, y los más jóvenes, empezamos siempre a ver el envejecer como algo negativo, ¿no? O sea, vemos el envejecimiento no como un proceso de la vida, sino más bien como, ay, porque cumplí años, porque me estoy haciendo más viejo, ay, no me gusta, y empezamos como a renegar de esto, ¿no? Del envejecimiento cuando es un proceso natural del cuerpo, ¿no? Claro. Ahí lo que sucede es que muchas veces se asocia con cuestiones pues de declive o de pues enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es pues ver de qué forma podemos modificar esos pensamientos o esa interpretación que tenemos de esa palabra, la vejez,
qué es lo que nos está realmente pues afectando, es lo que nos lleva a tener ciertos pensamientos y emociones sobre este tema de la vejez, ¿no? En general. Claro, claro, y de que no tengámosle ni miedo, Claro. ni tampoco como distanciamiento a esta etapa, que todos esperemos llegar a esa etapa, ¿no? Así Que esa es es. nuestra meta, y bueno, pues llegar también con calidad de vida. Ahora, también este proceso negativo que tenemos del envejecimiento, licenciada Gabriela, muchas veces nos orilla a tener también como un distanciamiento social, ¿no? Y que las personas de la tercera edad digan, no, es que, o sea, aparte de que tú tengas ese miedo, tú también te discriminas porque dices, no, es que yo ya estoy grande, yo ya no puedo, yo ya no debo hacer esto, y es totalmente equivocado esto, Claro. ¿no? Sí, pues ahí lo que normalmente sucede es que la persona empieza a tener un problema con su autoestima, ¿no? Empieza a verse de formas distintas, tanto físicamente como cognitivamente. Entonces, muchas veces esa cuestión puede afectar para que las personas no se sientan a gusto consigo mismos, que no se acepten. Entonces, parte de este proceso es la autoaceptación, el autoconocimiento, el trabajar conmigo para saber qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, esta cuestión de la autovaloración. Claro. ¿Sí? Eso es importantísimo, de hacerlo desde etapas tempranas de la vida, pero yo creo que en esta etapa, licenciada, más, o sea, cuando Así estamos es. en la tercera edad, podemos todavía enfocarnos un poquito más en esta etapa. Ahora, hablando ya, metiéndonos al tema de las emociones, ¿no? Primero quisiera que brevemente nos explicaras qué son las emociones. Muy bien. Pues bueno, las emociones son, hay 6 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco. Son esas 6, y de ahí se derivan muchas otras emociones más complejas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, son sensaciones tanto físicas como relacionadas a los pensamientos y a las interpretaciones que tenemos de las situaciones. Entonces, todo esto nos lleva a tener ciertas emociones. Por ejemplo, la frustración. Esa es una emoción que conlleva la cuestión de el enojo y la cuestión del miedo. Eso es algo que se combina, ¿no? Al momento de tener una frustración, pues es a lo mejor un enojo por no poder lograr algo, y a lo mejor es un miedo al fracaso o no sé, ¿no? Entonces, muchas veces de estas 6 emociones que todo el mundo sentimos, se derivan otras cuestiones o palabras emocionales que conllevan más de una. Claro. Importante lo que destacaste ahorita, que todos sentimos estas mismas emociones, y no hay por qué muchas veces decimos, bueno, es que entonces el adulto mayor, casi creo que decimos, ya no las debe de sentir, ¿no? O decimos, oye, no, ¿por qué sientes eso? Al contrario, sería bueno que se expresaran todavía más, ¿no? Exacto, claro. La cuestión de la expresión emocional no es un tema fácil, pero sí es un tema que se tiene que explorar, porque a todos nos es útil saber, no todos somos adivinos, claro. Claro. Entonces, el hecho de poderme expresar y poder pedir lo que necesito, pues siempre es algo para que los demás nos puedan dar ese apoyo si es que lo requerimos. Y si no, pues de todas formas es una forma de ser asertivos, de poder expresar lo que yo requiero para que las cosas sucedan de la mejor forma posible. Claro, y importante lo que comentaste, licenciada Gabriela, expresarlo, porque muchas veces en este tema de las emociones principalmente, pues nos callamos, ¿no? Como decimos comúnmente, nos tragamos esas emociones, ¿no? Y entonces estamos llenando este famoso vasito, ¿no? De gotita por gotita, Claro. y en algún momento pues ese vasito se va a derramar, ¿no? Y es cuando a lo mejor de un problema que pudo haberse resuelto, pudo haber empezado muy pequeño, pues ya se hizo un problemón, ¿no? Así Y entonces ya explotamos, ya nos enojamos todos con todos, y qué importante es saber expresar estas emociones, ¿no? Así es algo que, pues como dije, no se da fácil, se da a través de la práctica, y pues bueno, es todo un proceso. En la psicología que yo doy, que es la cognitivo-conductual, pues se desarrolla de la siguiente forma. Hay una situación que sucede, que es externa a nosotros, pero pues es algo que está pasando, que nosotros no tenemos el control sobre esto. Entonces, nosotros generamos interpretaciones sobre esa situación
con base a nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, con base a nuestras creencias y nuestros valores. Y esa interpretación nos hace tener cierto tipo de pensamientos. Y esos pensamientos conllevan emociones. Entonces, al momento que yo quiero actuar, todo eso influye, ¿no? En la forma en que yo empiezo a comportarme. Entonces, es importante ver esta cuestión de la interpretación de las situaciones, que muchas veces puede diferir en cada persona, pero bueno, en el caso del adulto mayor, pues difiere en la manera en que, bueno, a lo mejor ciertas creencias son diferentes a las que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Dependiendo de cada generación. No va a ser lo mismo que yo platique sobre una experiencia mía y mis aprendizajes a los que un niño tiene tampoco. Entonces, exacto, es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Hay adultos mayores que ya tienen una inteligencia emocional un poco más alta porque, pues, a través de sus experiencias han aprendido muchísimas cosas y entonces ya saben cómo manejar las situaciones a las que se han enfrentado, ya tienen resiliencia, ya saben cómo convivir con su entorno de la mejor manera. Entonces, claro, sí hay una gran cantidad de pues, variables que van en todo este tema de las emociones, ¿no? Claro, y bien importante, eso sería como una también ventaja de lo que hablábamos al principio, licenciada Gabriela, del envejecimiento, pues es que los años nos van dando esta también como experiencia en la inteligencia emocional, tal vez, ¿no? O sea, de que vayamos teniendo mejores podamos reaccionar de mejor manera a estas emociones. Vamos a ir a un pequeño corte ahorita aquí en Hoy es el Día, en esta sección de salud, y ahorita vamos a regresar a seguir platicando y me gustaría, licenciada, que ahorita nos explicaras bien qué es la inteligencia emocional. Así que quédese con nosotros, en un momentito continuamos aquí en Hoy es el Día. Sigue viendo. Que transportan, imágenes que narran mundos que enamoran, autores y artistas que crean. Nuestros libros. Sábado 7 de la tarde. El patrimonio de un sitio es su tesoro más preciado. Gente única, escenarios sublimes e invaluables secretos son dignos de ser registrados y resguardados para la posteridad. En su temporada 30, esto es Béisbol, está de regreso en casa. Lo más destacado del rey de los deportes, invitados especiales, los datos y estadísticas más importantes del béisbol los tendrás aquí. Esto es Béisbol con Alejandro Campos, lunes 10 de la noche por la señal de Canal 28. Años creando historias. Qué bueno que continúan con nosotros en Hoy es el Día y estamos hablando hoy acerca de las emociones en el adulto mayor y tenemos de invitada el día de hoy a la licenciada Gabriela Salazar Cavazos, quien es psicóloga especialista en el adulto mayor. Y ahorita antes de irnos al corte mencionabas un término, licenciada Gabriela, de la inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la inteligencia emocional es el
conocer primero que nada el estado emocional, conocerlo, saber controlarlo, saber cómo modificarlo y entenderlo más que nada. Entonces, esto nos sirve para entender tanto nuestro propio estado emocional como para podernos desenvolver en nuestro entorno con otras personas. Si yo no entiendo lo que está pasando conmigo, ¿cómo voy a entender a la otra persona? Ok, qué importante esto y sí, de cierta manera a lo mejor todos sabemos en algún punto, ¿no? Cómo reaccionamos cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy frustrado, cuando estoy enojado, ¿no? Claro. Entonces ya todos nos conocemos más o menos y a lo mejor conocemos a los más cercanos de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos identificar. Ay, ¿sabes qué? Anda de malas, ¿verdad? Está enojado. No, eso significaría entonces tener esta inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo le hacemos, licenciada? Porque, bueno, estas emociones a lo mejor son las más básicas y comentabas que, bueno, después de estas 6 se salen muchísimas otras. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Acudir con ustedes para que ustedes nos ayuden a entender, a tener esta inteligencia emocional. Sí, eso es lo primero. Trabajar en mi propia inteligencia emocional, yo como persona, antes de querer comprender también la de alguien más, porque bueno, pues es parte de ese proceso. Y como decía, pues no es un proceso que suceda de la noche a la mañana, ni algo que nacemos enseñados a hacer. Entonces es algo que aprendemos con el paso del tiempo, con las experiencias. Y entonces lo que sucede es que vamos a tener a lo largo del tiempo un aprendizaje de cómo son las mejores formas de convivir con nuestro entorno y de entendernos y valorar y validar nuestras emociones. Entonces lo principal pues sí sería acudir con psicólogos para que pues podamos explorar esta parte de la cuestión socioemocional que le llamamos. Claro. Y pues bueno, brindar el apoyo de la forma en que podamos. Igual ahorita pues les puedo decir algunas maneras en que podemos apoyar al adulto mayor. Ajá. Primero que nada, bueno, el adulto mayor tiene que querer ser apoyado, perdón. Okay. Entonces, sí, porque muchas veces sí. Ellos también, como decíamos ahorita, ¿no? Se invalidan ellos mismos y dicen, no, ya a mí no me hagan caso, exacto. Yo mejor me voy para acá, me salgo del círculo familiar o del círculo social. Entonces lo importante es aquí también que los adultos mayores entonces quieran, ¿no? Claro. Quieran como saber expresarse y aprender acerca de esto, ¿no? Claro, sí, y lo que se tiene que hacer es crear un ambiente de confianza, porque muchas veces estamos juzgando lo que nos dicen o queremos imponer nuestra voluntad, cuando bueno, pues ellos también tienen sus opiniones y sus formas de ver las cosas. Claro. Y todo es válido. Simplemente, pues bueno, hay que hallar como esos puntos pues para lograr empatía. Yo creo que la cuestión de la empatía es algo muy importante al momento de querer dar apoyo a alguien más. Claro, tratar de ponernos como en el lugar de la persona, ¿no? Y a veces en el caso de los adultos mayores, digo, bueno, hay mucha población de adultos mayores ahorita que, como veíamos hace rato en las estadísticas, son muy activos y están muy participativos, pero hay otro grupo en donde también a lo mejor son los ya más grandes todavía, quienes también ya van padeciendo algunas otras enfermedades, pueden estar en reposo o en cama, y esto hace que las personas de su alrededor, quienes sean sus cuidadores principales, invaliden muchas veces, ¿no? Claro. Ay, no, eso no, así no. Y como dices, aún y la persona esté a lo mejor en cama o algo, tiene su opinión al respecto de algo, ¿no? Claro, y tiene que sentirse escuchada la persona. Esto es algo muy importante. Si yo no me siento escuchada, pues ¿cómo me voy a abrir a expresarte lo que siento? Es cierto. Así es. Es cierto eso. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos invalidando las emociones? Porque a veces estamos en este patrón de, no, así no, tú no, papá. Tú no, mamá, ¿verdad? Tú no. Ya no te sientas así. Ya no te sientas así. Ya fue, no pasa nada. No puedes sentir eso, ¿no? Hasta nos atrevemos a veces a decir así, no sientas eso, ¿verdad? Entonces, claro. Estamos nada más invalidando y entonces la persona, ¿qué es lo que pasa con ella, con ese adulto mayor? Pues bueno, la cuestión de invalidar a una persona es quitarle validez. O sea, imagínense que pues básicamente es una de las fuentes de dolor más grandes para el ser humano y más traumáticas. ¿Por qué? Porque nos están quitando valor y validez.
Entonces, aquí es donde, como les decía, entra mucho la cuestión de la empatía, de ponerme en el lugar de la otra persona y tratar de ver las cosas desde su punto de vista para poder entender mejor y escuchar de forma activa, no nada más oír, porque bueno, pues hay una diferencia en eso también, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, abuelita, pero no es lo mismo que hacer preguntas, que interesarme, que hallar puntos de similitud, y con esto se va haciendo un poco más fácil la cuestión de la empatía también, ¿no? Al momento de yo hallar cosas en las que somos iguales, pues me es más fácil, claro, que cosas que tenemos en común, me es más fácil la tarea de ponerme en tus zapatos y saber cómo estás viviendo una situación. Claro, exactamente. Ahora, qué importante también el que como familia de los adultos mayores, pues les demos esta validez y este lugar a las personas que realmente son pues las anclas de las familias, la raíz de esta familia, ¿no? Y a veces, pues con el paso del tiempo y con la rutina tal vez, ¿no? Pues vamos a veces inconscientemente invalidando, ¿no? Pero esto, ¿cómo podemos tener, aparte de buscar este punto en común con la persona, cómo podemos ayudarlos a que se abran con nosotros? Porque muchas veces pues están ya tan cerrados de tanto que les dijimos que no, ¿no? Claro. Pues como les comentaba, lo primero es trabajar en mi propia inteligencia emocional para yo poder comprender todas las emociones y poder comprenderlas también en alguien más. Parte de esto, pues bueno, también es, como les decía, crear un ambiente de confianza, sin juicios, en donde la persona se pueda sentir escuchada. Si es importante también acudir con un psicólogo, una psicóloga, una persona que le pueda dar ese apoyo para que esa persona también aprenda a expresarse, porque muchas veces pues no es fácil con la familia a lo mejor lograr ese ambiente, como dijimos, esa cercanía, ese vínculo. Entonces, bueno, también es importante que se platique y se lleguen a acuerdos de poder acudir a una terapia y de ver que pues es simplemente un apoyo, no es una cuestión pues de enfermedad, sino una cuestión de salud. Claro, y que aparte si mantenemos esta salud mental y emocional, ¿no? También todas nuestras demás enfermedades físicas pueden tener una gran mejoría, ¿no? Claro, porque así es. El estar también saturado de estas emociones y a lo mejor de las emociones negativas, ¿no? Como la tristeza, el enojo, la angustia, la preocupación. Todo esto hace que adentro de nuestro cuerpo pues también haya otro tipo de reacciones, ¿no? Y que hay enfermedades como a lo mejor la hipertensión, como la diabetes, pues se disparen, ¿no? Sí. De hecho, bueno, tengo un ejemplo. Tú que eres nutrióloga, te voy a hacer un ejemplo de comida. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo de hacer el desayuno, ¿no? Esta va a ser nuestra situación. Ajá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, pues, no sé, nos vamos a hacer un huevito y entonces pues al huevito yo le voy a meter variables que son estas emociones, ¿no? Y entonces le vamos a poner sal, tantita pimienta, a fuego medio bajo, si nos gustan los nopalitos pues ahí le ponemos y todo, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando no prestamos atención a estas variables que llamamos emociones, pues a lo mejor le voy a poner el fuego a todo y el resultado se me va a empezar a quemar y a lo mejor le voy a poner un puño de sal, un puño de una sal, pizquita. exacto, y entonces voy a perder el control emocional de todo lo que está pasando dentro de mí. Entonces el resultado no va a ser el deseado. Claro. Entonces, bueno, pues eso es para ponerlo como en un ejemplo que a lo mejor todos podemos entender, ¿no? El perder el control de las emociones y el no prestarles atención, pues nos lleva a un resultado no deseado. Exacto, y aparte negativo, porque va a llegarnos pues a afectar a todos, ¿no? Así es, claro. Realmente, bueno, pues imagínate que te comieras este huevito quemado con mucha sal y todo, pues no nos va a gustar, ¿no? Entonces igual, cuando perdemos el control, pues ya no nos va a gustar. A veces es cuando nos arrepentimos de, ay, ¿por qué dije eso, verdad? O ¿por qué él me dijo esto? Y entonces empezamos a tener este tipo de reacciones. Ahora, también importante, licenciada Gabriela, pues integrar a los adultos mayores a todas las demás actividades que sigamos teniendo en casa, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? El que se
mantengan activos, que tengan una vida social activa, que se unan a grupos si es que pueden hacerlo, que incluso hay adultos mayores que siguen estudiando porque pues bueno, a lo mejor siempre quisieron estudiar algo nuevo o una cuestión artística también, entonces toda esta cuestión de seguir manteniendo el cerebro activo y pues seguir teniendo experiencias para emociones más gratificantes, pues también es algo que podemos dar como un apoyo a los adultos mayores y a su vivencia, ¿no? a su calidad de vida. Claro, y bien importante porque no quiere decir que se acabó nuestra vida y que no podemos, y hay muchos ejemplos, y siempre a mí me da mucho gusto ver estas noticias de las personas de la tercera edad que ganan maratones, ¿verdad? Que se graduaron de alguna carrera, y que lo empezaron a hacer porque en su vida joven pues tenían tantas actividades que no podían, ¿verdad? Entonces ahora aprovechan ese tiempo y bueno, todo esto genera emociones muy positivas y hace que también el ambiente en la familia pues cambie, ¿no? Claro, otra cosa que podemos hacer es cultivar el perdón, que ese también es un tema, trabajar con los duelos que la persona esté viviendo, a lo mejor pues validar todas esas cuestiones de dolor que esté sintiendo la persona, pues para que también se siente escuchada y apoyada. Exacto. Entonces creo que ese también es un tema importante que a veces no queremos tomar en cuenta porque pues como hijos o como nietos pues también nos cuesta. Sin embargo, pues abrir esa conversación pues también da lugar a nuevas experiencias en familia, de convivencia. Exacto, y a que todas estas emociones que tengamos dentro, pues no se queden ahí. Licenciada, ha sido un gran placer platicar contigo. ¿En dónde te podemos encontrar? Ay, bueno, pues en Facebook estoy como psicóloga adulto mayor. Ahí te encontramos. Sí, ese es donde normalmente recibo y pues también tengo un correo, supongo que va a salir Sí, aquí está, en la pantalla, y ahí estamos viendo el Facebook de psicóloga de adulto mayor. Usted mándele un mensajito si quieren contactarse con ella. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado Hoy es el Día en la sección de salud aquí con nosotros. Yo soy Lili Benavides y recuerden que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.